What's up amigos, pues bienvenidos otra vez al canal de la jefa Yun. Pues yo no sé si ya se dieron cuenta, pero yo soy fanática al mundo de Canción de Hielo y Fuego de George Martin. And this. Bueno, esto no pertenece a Canción de Hielo y Fuego, pero soy amante de los dragones. Y bueno, de esta obra se basó lo que hubiera sido el mejor éxito de HBO, Juego de Tronos. Y digo lo que hubiera sido porque los que vimos la serie nos quedamos desilusionados, casi asqueados por la última temporada o el final de la temporada 8, excepto en la parte donde Daenerys sale acá dando su discurso de conquistadora que hace que te estremezca el corazón y por lo mismo te quedas como, pues, ¿qué onda con ese final tan X y confuso? Pero bueno, vamos a ver este tráiler de lo que viene siendo la otra serie llamada, que es de parte de la casa de la dinastía Targaryen y se le va a conocer como la Casa del Dragón. Entonces, comencemos. Ay, nada más ver esos cabellos plateados me... ¡Ay! Me emociona, me emociona. 200 años. Kings. Fire. And blood. Dreams didn't make us kings. Dragons did. Dragones, sí, dragones. ...2022... Así que, ¿qué pienso sobre esta precuela? Pues como les dije, soy amante de los dragones. Entonces, un conquistador llamado Aegon sobre un dragón y una chica que viene del otro lado del mar con 3 dragones y todo un ejército de nómadas sádicos y guerreros. Pues claro que esta es mi casa favorita y lógicamente no me voy a perder esta serie, pero sí veo un pequeñísimo problema o me recuerda a algo que sucedió en Game of Thrones. Esta serie está basada en otra obra de George Martin que se llama With Fire and Blood, que es el lema de la casa Targaryen. Entonces está dividido en 2 tomos, uno ya salió en el 2018 y el otro pues todavía no ha salido. Y es algo que sucedió igual en Game of Thrones. Las últimas temporadas, pues este cuate, el George Martin, no había terminado los libros y entonces los productores se tuvieron que sacar la historia de la manga, para no decir del culo, y fue cuando decepcionaron a todos, pues hicieron cosas que ya no como concordaban o cosas que nos quedamos what the fuck, ¿no? Entonces pues yo espero que eso no suceda aquí, porque ahorita George Martin pues dijo que ahorita su punto es terminar Vientos de Invierno, que es el otro libro de Canción de Hielo y Fuego. Y también él está metido en otros proyectos televisivos, como por ejemplo en Netflix. Ahora también se va a unir con este de George Martin para hacer una película de otra de sus obras que no tiene nada que ver con Canción de Hielo y Fuego, llamado Los Reyes de Arena. Imagínense qué chingón va a estar. Pero bueno, esa es otra cosa. El caso es que, pues yo espero que no vaya a pasar lo mismo que pasó con Game of Thrones, pero lo bueno es que según George Martin sí va a trabajar aquí en esta serie de La Casa del Dragón y espero que él no permita, aunque no se conozca el final, o bueno, sí se conoce el final, pero no se sabe lo que sigue del otro tomo. Entonces esperemos que aquí Martin no permita que termine pues de una manera similar a Juego de Tronos. Y también lo que dijo él es que lo que es With Fire and Blood o con fuego y sangre, él comenta que pues llega a ser un poco más sencillo cronológicamente, ya que a diferencia de Canción de Hielo y Fuego o Game of Thrones, aquí no suceden cosas que pasan al mismo tiempo en otro lugar como pasa en Game of Thrones, ¿no? Mientras pasaba algo por este lado del mundo, también al mismo tiempo pasaba por ese otro lado y a veces eso hacía como que algo confuso, ¿no? Entonces yo espero que él no permita
que termine así, y sí, tengo fe en que va a estar chido. Entonces, le pondré un pulgar arriba porque le tengo fe al gordillo amante del sexo y de destrozarnos los corazones por matar a nuestros personajes favoritos. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan de esta precuela? Me emocioné. Ustedes saben que siempre me emociono, y más cuando se trata de algo que me gusta mucho. Pero ¿ustedes qué opinan de esta precuela? ¿Qué expectativas le dan? ¿Y cómo los dejó el final de Game of Thrones? Y bueno, banda, recuerden suscribirse y vernos en el siguiente video. Y ya saben, disfruten del momento.